Puedo ver que se realizaron pruebas de mercurio y plomo, dos de los metales traza más comúnmente asociados con el envenenamiento. Eso me hace preguntarme si la muerte de Bruce Lee estuvo, de algún modo, relacionada con un acto turbio. Cuando Bruce Lee murió, el mundo perdió a una leyenda, pero lo que dejó atrás cuenta una historia más oscura. Ocultos dentro de su patrimonio, había objetos que impactaron incluso a sus amigos más cercanos, pistas sobre secretos que nadie esperaba del mismísimo dragón. Desde notas confidenciales hasta descubrimientos perturbadores sellados durante décadas. Lo que los investigadores descubrieron en la antigua casa de Bruce Lee plantea más preguntas que respuestas. Acompáñanos mientras desentrañamos lo que se encontró en la herencia de Bruce Lee y por qué es preocupante. Abrimos la bóveda. La luz de la mañana se filtraba por las persianas del almacén en Seattle, trazando líneas sobre el suelo de concreto donde 3 archivistas y Linda Lee Cadwell esperaban. 52 cajas de madera descansaban bajo lonas, cada una sellada con el sello de propiedad del Bruce Lee Family Trust. Hasta ahora, disputas legales y el duelo familiar las habían mantenido cerradas. Los agentes de seguros no esperaban nada dramático. Gastos, contratos de estudio, tal vez algunas fotografías autografiadas. Sin embargo, un silencio cayó cuando se abrió la caja número 1. En su interior yacían 2 speedballs destrozados. Los primeros regalos que Bruce se hizo a sí mismo después del gran jefe. De inmediato, el equipo percibió una contradicción. El mundo celebraba a Bruce Lee como una fuerza indestructible. Pero sus herramientas contaban otra historia. Una de uso excesivo e implacable. Debajo de las bolsas rasgadas encontraron vendajes de muñeca tejidos a mano, endurecidos por sangre seca. Pequeñas notas en cintas adhesivas marcaban fechas y lecturas del pulso, evidencia de una autoobservación obsesiva. En cuestión de minutos, surgió un tema recurrente: la perfección a cualquier precio. El descubrimiento marcó el tono de los días siguientes. Cada caja ofrecía un fragmento de un retrato más amplio. Bastones de esgrima maltrechos etiquetados como práctica nocturna. Camisetas sin mangas empapadas de sudor, fechadas y firmadas con la nota «no para venta», sino para estudio. Y gráficos escritos a mano que rastreaban el porcentaje de grasa corporal hasta los decimales. Los ojos de Linda se humedecieron al leer una entrada de abril de 1973. Si el cuerpo se rompe, el espíritu aún debe actuar. Esa sola línea reformuló cada póster brillante que alguna vez colgó en habitaciones de todo el mundo. Entonces vino el primer hallazgo verdaderamente inquietante. Bajo una pila de rodajes diarios yacía un sobre marrón etiquetado como médico. Dentro había placas de rayos X que mostraban microfracturas a lo largo de la parte baja de la columna vertebral de Bruce, recordatorios de la lesión de espalda de 1970 que casi lo paraliza. Los médicos le habían advertido que bajara el ritmo. En cambio, otra nota con su inconfundible caligrafía declaraba: «El dolor es una pregunta. Mi respuesta es el movimiento». La columna vertebral revelaba lo que la sonrisa nunca hizo: un hombre corriendo contra su propia biología. ¿Qué se encontró en el legado de Bruce Lee? Es perjudicial para el mito del dominio sin esfuerzo. Los archivistas comprendieron que la leyenda del dragón se apoyaba en una ilusión, que la velocidad y la fuerza surgían solo de la filosofía pura. Los objetos decían lo contrario. Hablaban de agonías a medianoche, de huesos que soldaron mal, de un hombre que brillaba con más intensidad precisamente porque se estaba consumiendo. Antes de irse, catalogaron cada reliquia con cuidado forense, incluso los objetos más mundanos: botellas de vitaminas a medio usar, sogas de saltar deshilachadas, casetes VHS en blanco etiquetados como estudio de formas, ganaron peso. Linda deslizó un diario de bolsillo dentro de su chaqueta, negándose a compartir aún sus páginas. Todos sintieron que habían cruzado un punto de no retorno en esa primera y desconcertante noche en Seattle, construyendo el último nido del dragón.
Para entender por qué esas cajas importaban, los archivistas retrocedieron en el tiempo hasta 1972, cuando Bruce Lee compró una modesta villa de 2 pisos en el número 41 de la calle Cumberland Road, en Kowloon Tong. Apodó la casa El Nido de la Grulla, por el ave tallada sobre su portón, un guiño silencioso a su postura favorita del Wing Chun. Hong Kong estaba en pleno auge, pero el vecindario aún conservaba la elegancia colonial británica. Avenidas bordeadas de banianos, bajos muros de jardín, algún que otro Rolls Royce detenido en los semáforos. Para los estándares de las estrellas, no era glamuroso. Para Bruce, era perfecto. Los registros inmobiliarios muestran que pagó alrededor de $1 millón hongkoneses, una fortuna en aquel entonces, usando adelantos de El Furor del Dragón. Sus amigos recuerdan que insistió en instalar un piso de arce con resorte en la sala para que las patadas sonaran como disparos. Dibujó un muñeco de madera en una esquina y rediseñó el garaje como un estudio de cine en miniatura, completo con proyector de 16 milímetros y carretes infinitos de peleas que analizaba cuadro por cuadro. Linda pintó las habitaciones infantiles de azul pastel. Bruce cubrió las paredes de la sala de práctica con blanco liso para estudiar fácilmente las sombras de sus posturas. Sin embargo, el dinero siempre fue más escaso de lo que los tabloides suponían. Los contratos con Golden Harvest eran lucrativos en papel, pero lentos en pagar. Gran parte de los ingresos de Bruce se destinaban a la matrícula de sus alumnos privados, al alquiler de su escuela en Los Ángeles y a los experimentos que se convertirían en el Jeet Kune Do. Los libros contables encontrados entre los bienes de la herencia revelan que, en algunos meses, el saldo bancario del hogar bajaba de los $2,000, obligando a Bruce a empeñar relojes que había ganado en torneos. Sin guardaespaldas, sin coche deportivo, sin chef contratado. Solo un hombre esforzándose por mantener a flote su sueño. En el Nido de la Grulla, los vecinos solían escuchar golpes rítmicos al amanecer, patadas laterales azotando el saco pesado suspendido de una viga del techo. Bruce se reforzaba a sí mismo. Cuando llegaban los periodistas, solo veían la entrada de mármol en el estanque de koi. No veían el ático donde almacenaba pilas de libros de filosofía, Krishnamurti, Lao Tse, Jiddu, ni la habitación trasera insonorizada donde grababa ejercicios de respiración mucho antes de que los boxeadores hablaran del entrenamiento diafragmático. Durante los 16 breves meses que vivió allí, la villa funcionó como set de rodaje y laboratorio. Chuck Norris entrenó en losas del patio. Doble de riesgo dormían sobre colchonetas de Tommy entre tomas. En las noches en que tormentas tropicales sacudían los paneles de bambú, Bruce escribía cartas a Brandon y Shannon, describiendo sueños de una hermandad mundial de artistas marciales, compartiendo sin prejuicio alguno. Esas cartas, amarillentas y manchadas de sudor, aparecieron entre las cajas de Seattle, otro vínculo que conectaba la villa espartana con el espacio de almacenamiento abarrotado a miles de kilómetros de distancia. La ironía es brutal. A las pocas semanas de comprar su refugio, Bruce se fue. El Nido de la Grulla cerró sus portones. El estanque de koi quedó inmóvil y los ejecutivos de estudio se apresuraron a reeditar Operación Dragón sin la gira promocional de su estrella. La casa que debió ser un hogar de por vida se convirtió en una cápsula silenciosa, esperando durante décadas a que alguien preguntara qué secretos aún guardaba. 50 años después, los archivistas sabían que estaban desempacando más que simples objetos. Estaban excavando el nido de la grulla en sí, sus esperanzas, su sudor, su silencio abrupto tras 1973. Páginas que ningún fanático debía leer jamás. El diario que Linda llevó a casa esa noche medía apenas 10 centímetros de ancho, y sin embargo, los curadores tardaron 2 días en digitalizarlo. Sus frágiles páginas de papel de arroz estaban cubiertas de caligrafía compacta de Bruce, a veces elegante, a veces frenética,
como si escribiera, luchando contra el tiempo. Los académicos esperaban reflexiones filosóficas. En su lugar, hallaron un registro íntimo de dolor, fármacos y dudas. Entrada tras entrada describía migrañas que florecían detrás de los ojos, descargas eléctricas en la columna, noches en que su pulso superaba los 140 latidos mientras yacía perfectamente quieto. Evaluaba el dolor en su espalda baja en una escala del 1 al 10, y luego se prescribía entrenamientos demoledores. En un margen, incluso había un pequeño boceto, su propia lápida, partida por un puño, con la leyenda «Victoria sobre uno mismo». Esa valentía parece hueca cuando se pone al lado de una resonancia magnética que muestra una hernia discal, fechada apenas 4 meses antes de su colapso. Durante años, los historiadores debatieron si la inflamación cerebral fatal se debió a una reacción alérgica a un analgésico. El diario complica esa narrativa. Varias páginas enumeran combinaciones de corticosteroides, relajantes musculares y pastillas experimentales para los nervios adquiridas durante una gira de conferencias por Los Ángeles. Al lado de cada fármaco, Bruce anotaba los efectos secundarios: visión borrosa, tinnitus, opresión en la garganta. Sin embargo, las dosis aumentaban. El 10 de mayo de 1973 escribió: «No permitiré que la cautela me frene. Conduzco mi cuerpo como un joven general enviando soldados antes del amanecer». La metáfora atravesó el aire entre los archivistas. Lo que se encontró en la herencia de Bruce Lee no es apto para quien busque una narrativa heroica impecable. El diario revela a un hombre que conocía la línea roja, pero que mantenía el pie en el acelerador. Un pasaje desgarrador, dirigido a Linda, confiesa: «Si muero, perdóname por haber elegido la velocidad en lugar de la duración». Los informes toxicológicos de la autopsia confirmaron rastros elevados de meprobamato, que coincidían casi gramo a gramo con su propio inventario anotado. La pista del dinero y el motel. Si los escritos privados derrumbaron el mito, los libros contables revelaron otro tipo de conmoción. Bruce Lee murió casi sin dinero en efectivo. Los estados de regalías mostraban que las ganancias de Operación Dragón llegaron meses después de su muerte, mientras los gastos diarios seguían en aumento. El 80% de sus sueldos en películas se esfumó entre costos de producción, facturas médicas y regalos a estudiantes necesitados. Los archivistas esperaban activos de lujo. En cambio, anotaron una camioneta Chevy del 69, 2 proyectores de segunda mano y una hipoteca aún pendiente sobre el nido de la grulla. Tras la muerte de Bruce, el jefe de estudio Raymond Chow compró la casa a Linda y la vendió rápidamente al filántropo de Shenzhen Yupang Lin por cerca de $1 millón hongkoneses. Su visión era honrar a Lee con un museo, pero los cálculos turísticos no cuadraban. A comienzos de los años 80, carteles de neón de un motel parpadeaban en el número 41 de la calle Cumberland Road. El vestíbulo de mármol, donde una vez Chuck Norris esperaba para ensayar, se convirtió en una recepción que ofrecía habitaciones por hora. Espejos cubrían los techos. Biombos subdividían la antigua habitación de Shannon en cabinas de karaoke. Los visitantes que pagaban por privacidad nunca sospechaban que estaban descansando, donde antes los entrenamientos de Jeet Kune Do hacían temblar las tablas del suelo. Los tabloides locales lo llamaban el Hotel del Amor del Dragón, un titular tan escabroso que Linda se negó a comentar. ¿Qué se encontró en la herencia de Bruce Lee? Es un golpe para cualquiera que hubiera asumido un respeto póstumo. Las fotografías recuperadas de un registro de seguridad descartado muestran colchones en forma de corazón, siluetas de neón de parejas bailando y un mural en la pared que incorporaba torpemente el emblema personal del dragón de Bruce. Los libros contables revelan que el motel era rentable. Hu donaba los ingresos a su fundación benéfica, cumpliendo en cierta medida el deseo de Bruce de elevar a los desfavorecidos. Sin embargo, la ironía dolía.
Los clubes de fans suplicaron a las autoridades de Hong Kong que intervinieran, pero las leyes de zonificación protegían los derechos de propiedad privada. En 2008, tras peticiones internacionales, Wu anunció que el motel cerraría, prometiendo un centro patrimonial. La burocracia retrasó todo. Luego, Wu falleció en 2015, congelando nuevamente los planes. Entre las cajas de Seattle, había una carpeta Manila etiquetada como Propuestas de Museo 2009 a 2013. Dentro, había planos mostrando el nido de la grulla restaurado, salas de conferencias, un archivo de Wing Chun y la voz de Linda guiando a los visitantes en un recorrido de audio. Sujetadas con un clip, estaban cartas de rechazo de juntas culturales municipales citando falta de financiación. En el margen de una de ellas, Linda escribió a mano una súplica. No dejen que este lugar se convierta en una broma. Subrayó broma 2 veces. En 2019 llegaron cuadrillas de demolición, citando deterioro estructural. Los trabajadores rescataron una única ventana circular, 4 marcos de teca y un mosaico de grullas que Bruce instaló con sus propias manos. El resto fue derribado en cuestión de días. El nido de la grulla dejó de existir, reemplazado por un elegante club privado cuya página web ofrece yoga en la azotea y brunches de fusión. Cuando se cerraba este capítulo, un curador comentó que si la propiedad pudiera hablar, tal vez preguntaría, ¿cómo se convirtió un santuario de disciplina en un cartel de indulgencia? Ninguna hoja de cálculo podrá equilibrar jamás ese déficit emocional. Cartas a través del tiempo. A 2 cajas de profundidad, encontraron una caja de escritura lacada, sellada con cera. Linda reconoció la huella dactilar de Bruce presionada en el sello y vaciló antes de romperlo. Dentro había 23 cartas dobladas, cada una dirigida no a ella, sino a Brandon y Shannon, escritas entre noviembre de 1972 y julio de 1973. La tinta se había desvanecido a un sepia antiguo, pero las palabras latían con una urgencia paternal. La primera nota de Bruce a Brandon comenzaba con una broma sobre perder una carrera contra su propia sombra, y luego giraba. Entrena para derrotarte a ti mismo, no a tus oponentes. Las cartas eran planes de entrenamiento cronológicos. Semana 1. Ejercicios de juego de pies. Semana 4. Combate con los ojos vendados para agudizar el oído. Pero entre las instrucciones se colaban confesiones de vulnerabilidad. Admitía su temor de que la fama le robara tiempo a las sesiones de práctica en el jardín. Le preocupaba que los medios convirtieran a sus hijos en caricaturas en lugar de personas reales. En una carta fechada en abril de 1973, escribió: «Lucha, pero no luches contra la fama». La correspondencia a Shannon tenía un ritmo más suave. Describía el equilibrio comparando patadas giratorias con piruetas, animándola a bailar mientras aprendía a esquivar. Incluyó pétalos prensados de frangipani del jardín del nido de la grulla, prometiéndole que volverían a florecer cuando ella creciera. Aquel jardín, ahora pavimentado bajo losas de un spa boutique, de repente parecía presente en el aire del almacén. Los lingüistas que estudiaban la escritura notaron temblores leves en los trazos tras mayo de 1973. Coincidiendo con episodios médicos registrados en el diario, Bruce hablaba de mareos, aunque los enmarcaba como pruebas de respiración. Aún así, bajo el optimismo fluían corrientes fatalistas. Siempre estoy contigo, en fuerza, en amor, en espíritu. Los académicos más tarde lo llamaron lo más cercano que llegó a una despedida. Las cartas terminan a mitad de una frase, la última página en blanco salvo por el saludo. Querido Brandon. Los archivistas debatieron si existía otra hoja o si el agotamiento ganó. De cualquier forma, el silencio resonaba más fuerte que cualquier grito de kung fu. La caja de cera también contenía 8 Polaroids nunca publicadas.
Bruce, arrodillado junto al primer saco de boxeo de Brandon. Shannon sobre sus hombros durante un almuerzo en un set de filmación. Linda riendo mientras él fallaba al intentar hacer malabares con naranjas. Estas imágenes derretían la distancia entre el ícono y el padre, pero también cargaban al espectador con una dura verdad retrospectiva. Ni Brandon ni Bruce llegarían a la vejez. Linda pidió que las cartas fueran digitalizadas, pero no exhibidas públicamente. La Junta aceptó, concediendo a la familia un archivo protegido por contraseña. Antes de volver a sellar los originales, añadió un nuevo sobre etiquetado para los hijos de Shannon. Su contenido sigue siendo desconocido. En el diario del equipo esa noche, el curador Jaden Guian escribió: «Estas páginas convierten el ruido en silencio. Pensé que abrir las cajas traería distancia. En cambio, cada objeto lo acerca más». El equipo comprendió que eran guardianes de una conversación congelada en el tiempo, y su deber era proteger voces que ya no podían responder a ninguna pregunta. El nido de la grulla tras el dragón. Mientras el equipo de Seattle lidiaba con reliquias íntimas, otro grupo fue enviado a Hong Kong para documentar el sitio mismo. Llegaron a Kowloon Tong esperando nostalgia. Encontraron escombros. La villa de 2 pisos ya no existía, reemplazada por vallas metálicas cubiertas con lonas que anunciaban la próxima apertura de un club privado. Un guardia de obra les hizo señas para que se retiraran, pero lograron vislumbrar el único elemento que sobrevivía: una ventana circular envuelta en espuma protectora, etiquetada para una futura exhibición. Los archivos del South China Morning Post llenaron los años faltantes. En un reportaje de 2015, la periodista Christine Serando recorrió el nido de la grulla durante su etapa como motel. El artículo describía los mosaicos en deterioro que Bruce diseñó personalmente. Grullas en vuelo, colas que barrían hacia el estanque de carpas koi. Espejos cubrían la mayoría de las paredes interiores, multiplicando cada bombilla fluorescente en un resplandor cegador. Las unidades de aire acondicionado goteaban sobre suelos de parqué. Las habitaciones se alquilaban por bloques de 3 horas. Las recepcionistas ofrecían micrófonos de karaoke y disfraces con forma de uniformes de kung fu. Cuando Yupang Lin falleció, un portavoz de la familia prometió reinventar la propiedad como un centro de estudios chinos. Los bocetos arquitectónicos proponían aulas donde los niños pudieran recitar poesía Tang, bajo el mural restaurado de grullas de Bruce, pero los daños por termitas y filtraciones de agua arruinaron los presupuestos de restauración. En julio de 2019, excavadoras estaban en espera fuera de la puerta principal. Manifestantes se reunieron, agitando banderas amarillas con dragones y coreando consignas a favor de la preservación. Sin embargo, al amanecer, el muro sur ya había caído, y su mampostería hecha a mano se desplomó en montones que se burlaban de los letreros patrimoniales. En el sitio, el consultor patrimonial Marcus Laauo tamizó los escombros. Extrajo 4 marcos de teca que Bruce había instalado para dejar entrar más luz solar. Una tapa de frasco con ejercicios de Wing Chun escritos a mano, y un fragmento de azulejo turquesa que mostraba la mitad del ala de una grulla. Estos fragmentos se sumaron al envío de Seattle, que ya superaba la capacidad del almacén. La demolición generó preguntas legales. La Junta Asesora de Antigüedades de Hong Kong había clasificado la villa como de interés histórico de grado A. Sin embargo, el informe estructural del propietario la catalogaba como insegura. En realidad, la historia perdió ante el valor del terreno. El lote se ubicaba cerca de una zona escolar de élite, con un valor superior a los $100 millones hongkoneses. Una semana después, los folletos de marketing inmobiliario promocionaban un exclusivo retiro de bienestar impregnado de vitalidad cultural, omitiendo de qué cultura se trataba. De regreso en el Pacífico, Linda observaba el azulejo de grulla rescatado bajo la luz del museo. El esmalte aún brillaba en verde mar,
un color que Bruce eligió para evocar la calma. Los académicos debatían si montarlo en una exhibición itinerante o incrustarlo en una estatua conmemorativa. Linda susurró que él deseaba volar, no ser exhibido. Esa frase obligó a los curadores a detenerse. ¿Estaban honrando a Bruce Lee o curando el duelo como espectáculo? La visita a Hong Kong concluyó con un escaneo de realidad virtual del terreno vacío, capturando coordenadas para una futura reconstrucción. Los ingenieros de datos fusionaron ese escaneo con películas caseras de 1972, creando un modelo digital donde, al menos dentro de un visor, el nido de la grulla todavía existe. Ninguna simulación puede recrear el aroma a jazmín que flotaba en los entrenamientos al atardecer de Bruce. Pero el recorrido en VR ofrece algo. La oportunidad de entrar en su estudio y escuchar cómo cruje el piso bajo los pasos, dándose cuenta de lo delgada que es la línea entre la memoria y el marketing. El negocio de la inmortalidad. Una vez que se asentó el polvo de la demolición, comenzó una carrera diferente. Ejecutivos de licencias contactaron a Linda con ofertas para convertir la imagen de Bruce Lee en NFT, gimnasios temáticos y bebidas energéticas. Algunos acuerdos eran respetuosos, muchos rozaban la parodia. La familia siempre había equilibrado dos objetivos: financiar programas filantrópicos y salvaguardar la integridad. Ahora, cada decisión se sentía como caminar sobre una cuerda floja, sobre un pozo de memes instantáneos. Entre las cajas, los archivistas descubrieron un borrador de contrato de 1973 que nunca llegó a firmarse. Bruce negociaba la propiedad de su imagen para una propuesta de manuales de defensa personal para niños. Habría sido revolucionario. En los años 70, la mayoría de los estudios retenían esos derechos. Según la abogada de entretenimiento Carla Ree, ese documento sin firmar se convirtió en una ficha clave tras su muerte. Sin asignaciones claras de marca registrada, los oportunistas estamparon su silueta en cualquier objeto que pudiera llevar una calcomanía. Camisetas pirata aparecieron semanas después de su funeral. Décadas más tarde, zapatillas falsificadas inundaban los sitios de comercio electrónico. Para contraatacar, Linda y Shannon formaron Bruce Lee Enterprises, consolidando marcas registradas y demandando a falsificadores en todo el mundo. Los archivos legales en la caja 12 revelan victorias contra grandes minoristas que habían vendido colonia Dragon Power no autorizada. Pero la batalla nunca termina. Internet regenera copias más rápido de lo que se pueden emitir cartas de cese y desistimiento. Los curadores del museo temen la dilución. Cuanto más aparece Bruce en palillos decorativos, menos peso tiene su filosofía. La doctora May Ortiz, profesora de estudios culturales que asesora el patrimonio, argumentó a favor de una escasez controlada. Su plan recomendaba liberar solo un puñado de artefactos a la vez, cada uno acompañado de ensayos contextuales y recursos sobre salud mental. El objetivo es sutil: cambiar la narrativa del combate al autoconocimiento. Dentro del archivo, el equipo aplicó este enfoque. Prepararon un kit de exposición que contenía el azulejo de la grulla, un bucle de película de 8 milímetros de Bruce practicando el golpe de 1 pulgada, y la entrada del diario del 10 de mayo con los números de dosis redactados. Un espectador vería el logro junto al costo, el éxtasis junto al agotamiento. El heroísmo es un espectro, decía el texto propuesto para la pared. Su estrategia enfrentó resistencia de un nuevo jugador: el club privado que ahora ocupa el 41 de Cumberland Road. La administración propuso una colaboración: organizar galas exclusivas donde los VIP pudieran manipular objetos originales después de firmar exenciones de responsabilidad. La familia se negó, citando otro tipo de responsabilidad: la erosión del significado cuando los objetos sagrados se convierten en curiosidades de la hora del cóctel. Aún así, la herencia debía generar ingresos para poder preservarse. El almacenamiento con control de temperatura,
La digitalización y la seguridad no eran baratos, no eran. Tras meses de debate, los fideicomisarios aprobaron una colaboración con una organización benéfica global de salud mental. Los ingresos de un libro de edición limitada con cartas de Bruce financiarán programas de consejería para jóvenes, en línea directa con su filosofía de enseñanza. En el almacén, una reunión al amanecer ratificó el plan. Los archivistas pegaron una nota escrita a mano en la puerta principal. Cada objeto aquí debe ayudar a alguien a patear más alto en la vida. La más simple de las declaraciones de misión. Pero al abrir las cajas una vez más, se sintió como una brújula lo suficientemente firme para guiar el eco del dragón. Después del shock y las respuestas, seguimos buscando. 6 meses después de abrir la primera caja, el inventario de la herencia se completó. 3.416 artefactos, 22 horas de filmaciones inéditas y 1,2 terabytes de escaneos en alta resolución. Sin embargo, los curadores se sentían más lejos de la certeza que cuando empezaron. Las pertenencias de Bruce Lee no ordenaron su leyenda. La complicaron, como añadir espejos a un laberinto. El interés público alcanzó su punto máximo durante una conferencia de prensa transmitida en 8 idiomas. Linda y Shannon se sentaron junto a una vitrina que contenía 3 objetos simbólicos: la pera rota de velocidad, el azulejo con el ala de grulla y el diario de bolsillo sellado nuevamente. Los reporteros preguntaron si el diario alguna vez sería publicado completo. Linda respondió: algunas páginas pertenecen a nuestra familia, otras pertenecen a la historia. Decidiremos juntos. La frase «juntos» resonó. Durante décadas, la memoria de Bruce había estado fragmentada. Fanáticos, académicos, magnates, cada uno tirando de un fragmento distinto. La herencia, ahora reorganizada, intentaba volver a ensamblar el mosaico. La semana siguiente, una coalición de educadores en Hong Kong anunció becas financiadas con los ingresos del libro de cartas. Los estudiantes seleccionados por su excelencia en artes marciales y servicio comunitario pasarían un semestre en Seattle, estudiando no solo Jeet Kune Do, sino también gestión del estrés y prevención de lesiones. En esa combinación curricular, el dolor del pasado de Bruce podría traducirse en resiliencia futura para otros. Mientras tanto, los técnicos de datos finalizaron la experiencia de realidad virtual. Los primeros en probarla fueron atletas en silla de ruedas que practicaron puñetazos virtuales de 1 pulgada junto al avatar recreado de Bruce. Una participante, aspirante paralímpica, dijo que la sesión le recordó que adaptarse es dominar, no rendirse. Shannon lloró fuera de cámara, admitiendo más tarde que ese comentario significó más que cualquier récord de taquilla. Los fideicomisarios liberaron una base de datos pública con artefactos no sensibles, invitando a la colaboración académica. En cuestión de días, los usuarios conectaron notas filosóficas de Bruce con textos oscuros de Tagore, revelando nuevas influencias. Otro usuario identificó la marca de cinta médica que Bruce prefería, ahora descontinuada, lo que llevó a una firma de medicina deportiva a reproducirla para investigación. Aún así, los misterios persisten. Un carrete usado, etiquetado como God, posiblemente Game of Death, contiene metraje que nadie ha podido descifrar, porque la emulsión está fusionada. Los especialistas esperan que una separación criogénica salve algunos fotogramas, y en algún lugar, quizás aún escondida detrás de un panel en el estudio desaparecido del nido de la grulla, yace la carta final perdida para Brandon. Hasta que aparezca, las frases que terminan a medio trazo seguirán rondando. En la última reunión interna del proyecto, el curador Marcus Laauo repitió las propias palabras de Bruce. «Sé agua», concluyó. El agua da forma a su recipiente, pero también erosiona la piedra. Nuestras decisiones determinan qué papel jugamos. El equipo votó por mantener sellados la mayoría de los documentos médicos durante 50 años,
dando tiempo a interpretaciones matizadas en lugar de al sensacionalismo. Las cajas fueron empaquetadas nuevamente, esta vez en blanco de archivo, y almacenadas dentro de una ala con temperatura controlada del Museo Wing Luke de Seattle. Algún día, los visitantes podrán caminar por galerías construidas con estas historias. Por ahora, la leyenda se mantiene más alta y más humana. Ya no solo una estatua de bronce, sino una vida sentida en sangre, sudor, tinta y frágil celulosa. Se revelaron secretos, se entregaron verdades, y sí, algunas no fueron buenas. Pero el entendimiento a menudo comienza con la incomodidad, y la sanación empieza cuando finalmente se cierra la tapa. El dragón ruge, no desde el triunfo, sino desde el eco de la mortalidad que ahora acompaña cada grito. Ese eco nos desafía. La grandeza es posible, pero su costo nunca debe ser ocultado. ¿Qué opinas sobre las revelaciones personales halladas en la herencia de Bruce Lee? Comparte tus reflexiones en los comentarios y no olvides dar me gusta y suscribirte para más exploraciones profundas.